educación y a la parte del estudio de temas de ciudades inteligentes. Es un tema bastante importante, muy importante, porque la pandemia ha dejado huellas bastante imborrables en el tema de la necesidad imperiosa de que las ciudades se manifiesten o se modernicen de alguna manera, tanto en el ámbito técnico como en el ámbito político. Yo en realidad sería como un técnico formado en una ingeniería que me dedico a hacer la conexión entre lo técnico y lo político a través de tratar de brindar el conocimiento a los responsables de la gestión en una ciudad, ya sea un intendente, un gobernador, un presidente, hacerles entender de que la tecnología de la información y las comunicaciones han avanzado de una manera tal que pueden mejorar notoriamente la vida de las personas que viven en las ciudades. Es por eso que una de las primeras reflexiones que quiero dejarles hoy en día es el tema de la gestión, ¿no? Muchos de ustedes son operadores de cable, operadores de internet. Yo los he escuchado atentamente en las presentaciones de hoy. Ha dado una clase magistral, el ingeniero Bish recién, así que me he enterado de muchas cosas que se me habían olvidado. Primero, y no lo sabía porque yo me quedé en la primera fibra de los años 2000 más o menos, y a partir de ahí ya no seguí el trajín de los avances del tema de la fibra, hasta que hace unos días atrás recibí una información de Fibertel diciendo que podía conectar el videocable en el enchufe en el toma RJ40, no, perdón, en el toma de BNC, y que podía ver 60 y pico de canales digitales. Hasta ese momento dije, bueno, qué avance que ha tenido el tema del hardware, sobre todo, en el área de fibra óptica. Y en base a eso también comentarles que hasta ese momento no me había dado cuenta del avance que había tenido el tema de la fibra. Con respecto a lo que veníamos hablando recién, la humanidad está pasando en un punto de inflexión muy importante, que fue justamente la pandemia y el avance de las tecnologías, que han transformado el uso y la costumbre del comportamiento humano, que son normalmente las generaciones que antes nuestras generaciones cambiaban cada 20 años, en la época mía, después fueron cambiando cada 10 años, ahora van cambiando cada 5, cada 4, cada 3. ¿Qué significa cambiar la generación de jóvenes? Las nuevas generaciones de jóvenes ya salen con una visión totalmente distinta de una ciudad o de una sociedad como la que veíamos nosotros en nuestra época. Acá hay muchos jóvenes, también hay gente de una cierta edad como yo, que sabe lo que le estoy diciendo. Digamos, el hombre en estos últimos 20, 30 años ha avanzado tanto en el tema tecnológico como lo ha hecho el hombre en toda la humanidad, desde que se inventó la máquina de vapor en la generación 1 de la industria 1.0. Estamos hablando de la industria 4.0, donde hoy se puede comprar una zapatilla o cualquier elemento hecho a medida para cada persona, por ejemplo. O con la inteligencia artificial uno puede saber, nuestros clientes, nuestros proveedores, mejor dicho, pueden saber perfectamente cuáles son mis gustos a través simplemente de un clic
que puedo llegar a hacer en un teléfono celular, por ejemplo, ¿no? Lo que le decía los otros días en una conferencia que hablábamos sobre las máquinas viejas, había computadoras en los años 70 que ocupaban casi la mitad de este espacio y que eran 1000 veces menos rápidas y efectivas que esto que tengo en la mano. O sea que hace 20 años o 30 años, esto era 1000 veces más grande y andaban 1000 veces más lento. ¿Ok? Entonces, eso es importante saberlo y tenerlo en cuenta. Tanto las comunicaciones como la tecnología, la miniaturización, la larga escala de integración que han tenido los componentes electrónicos, ha hecho que toda esta revolución de tecnología haya avanzado. Ahí tenemos que la humanidad, tenemos una nueva generación de personas que son ciudadanos inteligentes. A los ciudadanos inteligentes no se les puede tratar como nos trataban a nosotros. Es decir, una intendencia, un gobierno nos hace a veces ir a una municipalidad 4 o 5 veces para hacer distintos trámites. Hoy los ciudadanos inteligentes no están para eso, no lo soportan, no están para hacer colas y para soportar semejante cantidad de tiempo perdido para hacer un trámite. Por lo tanto, los nuevos ciudadanos inteligentes son aquellos que van a ser los nuevos líderes del futuro o de los del presente. Por lo tanto, es muy importante que este concepto de ciudades inteligentes quede en la sociedad porque los nuevos ciudadanos exigirán al gobierno, a cada gobierno, que mejore toda su performance o su gobernabilidad a través de todo lo que sea la tecnología de la información y las comunicaciones que están disponibles. ¿Cómo ve entonces el mundo una persona o un joven de hoy? Un joven ve esto en realidad. Ve una ciudad totalmente transversalizada por un sistema de comunicaciones totalmente moderno, ágil, rápido, una administración pública eficiente, transparente. Cada vez las transparencias de los gobiernos son más exigidas por parte de los ciudadanos. Si bien en algunos países del tercer mundo o unos países en vías de desarrollo como son los nuestros, en algunas ocasiones vemos la mala experiencia de la transparencia o la no transparencia. El gobierno abierto que el ciudadano exige, el nuevo ciudadano exige, va a exigir que los gobiernos muestren los datos como deben ser, es decir, qué se gasta, con cómo se gasta y por qué se gasta. Lo que yo colaboro, los famosos colaboradores. Bueno, les voy a mostrar un pequeño video para que veamos, en definitiva, qué podemos entender por una Smart City o ciudad inteligente. Tiene una visión, en realidad, europea, pero se acomoda muy bien a nosotros. La población mundial crece exponencialmente año tras año. Cada vez más gente vive en las ciudades. Esta situación nos plantea nuevos retos y obliga a buscar una nueva solución para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos de forma sostenible. Las ciudades fueron diseñadas basándose en determinados modelos que han quedado obsoletos y ahora se ven en la urgente necesidad de prevenir el colapso. Las Smart Cities constituyen un sector emergente en el marco de los Objetivos de Sostenibilidad de la Unión Europea para 2020. Estos pretenden un ahorro energético del 20%, un 20% menos de gases de efecto invernadero y el aumento del uso de energías renovables en un 20%. El hecho de integrar fuentes renovables de energía permite que el consumidor pueda generar también electricidad en una Smart City.
Este sistema, llamado de generación distribuida, facilita, además, la integración del coche eléctrico y los sistemas de almacenamiento. Los edificios disponen de contadores inteligentes para hacer posible un consumidor más sostenible. Además, con las redes inteligentes y los sensores es posible una nueva gestión de la energía, mejorando la calidad del servicio. Pero sobre todo, se busca hacer partícipe al ciudadano como un elemento más de la Smart City. Existen ya muchas iniciativas que impulsan el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de los ciudadanos. Disponemos de las herramientas para analizar los datos y tomar mejores decisiones, anticipándonos a los problemas. Las Smart Cities están orientadas a proporcionar servicios a los ciudadanos para facilitar y mejorar su vida, pero la categoría Smart no es duradera. Implica el compromiso de un proceso constante de mejora con un potencial casi infinito y una meta lejana. Bueno, si ustedes ven, el sistema, digamos, el video está orientado mucho por el tema de las energías y el sistema del medio ambiente. ¿Por qué? Porque en Europa, como los países de mayor cantidad de gente que vive en ciudades pequeñas, en territorios pequeños con grandes cantidades de personas, no es el caso de nuestra Latinoamérica. Latinoamérica tiene un gran territorio, excepto algunos puntos de Brasil, por ejemplo, como Río de Janeiro o como Sao Paulo o como la ciudad de Buenos Aires, que tiene mucha densidad. Nosotros tenemos ciudades muy poco pobladas, ¿no? Si hacemos una estadística en Argentina, tenemos más o menos 2.300 ciudades aproximadamente, 2.400, de las cuales el 90% de la población, de la población de Argentina solo vive en 90 ciudades o 100 ciudades de esas. O sea que casi 38 millones de personas viven en el resto de las 2.200 ciudades que faltan. Las grandes ciudades están radicadas normalmente en la parte central, en esta parte central donde estamos nosotros, y un poco en la parte norte. Pero en la Patagonia, en la parte sur, inclusive en el mismo Brasil, en toda la parte del selvático, toda la parte, digamos, de Bolivia o de Chile, son ciudades que están muy diseminadas y tienen mucho territorio, entonces tienen mucha cantidad de recursos, públicos, ¿no? Recursos naturales. En Europa, por ejemplo, el problema se empezó a fundamentar hace no mucho tiempo porque tienen todavía problemas de agua, problemas de luz, problemas de energía, problemas de contaminación ambiental, y entonces comenzaron las ciudades inteligentes mucho tiempo antes que nosotros. Por eso nosotros tenemos la ventaja de que ya sabemos un montón de cosas que las ciudades de Europa han hecho antes. Entonces, una de las cosas más importantes es el tema de la energía, por eso está radicado fundamentalmente en el tema de la energía y sobre todo en la energía distribuida, es decir, que cada uno de nosotros puede ser un consumidor de energía y un productor de energía también, a través de los paneles solares o a través del hidrógeno o a través del eólico que podamos tener en nuestras casas. A eso se le llama prosumidor, productor y consumidor de energía. Y esos que veíamos recién, esos medidores de energía, son medidores de dos sentidos, es decir, se mide lo que se entrega a la red y lo que se recibe de la red. Así que podemos decir también, después de ver el video, que está muy interesado el mundo en aplicar métodos para generar mayor cantidad de movilidad eléctrica. No tanto la movilidad con combustión de combustibles fósiles, o sea, eliminar la combustión interna, motores de combustión interna para los años 2030-2040. Ya hay leyes en España y tanto en Alemania para
poder exigir a las empresas que no puedan construir ni importar coches de combustión interna hacia el año 2040-2050. Eso significa una gran propulsión del auto eléctrico y de los movimientos eléctricos. Así también la producción de energía. Alemania es uno de los pioneros en el mundo de la transformación de la energía de todas las formas posibles, menos la contaminación ambiental. Es decir, todavía tiene algunas usinas térmicas que se manejan con gas natural, que recibían de Rusia. Ahora están tratando de ver cómo reemplazan ese gas que recibían de Rusia, y para eso han desarrollado sistemas. Vieron que cuando el zapato aprieta, de alguna manera salen adelante. Alemania ha desarrollado métodos muy, muy ingeniosos para aprovechar los residuos sólidos orgánicos y generar gas natural comprimido o gas natural para generar energía eléctrica. Entonces, ha habido un cambio de mentalidad de ciudad normal a ciudad inteligente en muchas de las ciudades alemanas, donde una de las partes fundamentales de las personas, de los ciudadanos inteligentes, es determinar o separar los residuos en origen, es decir, todo lo que sea orgánico por un lado y todo lo que sea reciclable por otro lado. Entonces, para eso han logrado lo que se llama el enterramiento cero. ¿Se imaginan ustedes que todos los pueblos de Alemania no entierran más ningún tipo de residuo sólido? Eso significa aprovechar al máximo la energía que se utilizó para generar una comida, o un resto humano, o un resto animal, o un resto orgánico, y volverlo a convertir en energía. Eso es inteligente. De hecho, España tiene una ley nacional de ciudades inteligentes, que les sugiero que la vean, están en la red, está en PDF. Si ustedes buscan Ley Nacional de Ciudades Inteligentes de España, van a encontrar una serie de ítems donde cada empresa tiene que aportar a un fondo para que cualquier ciudad de la República, del país español, pueda convertirse en ciudad inteligente. De esa manera, España es el país que más ciudades inteligentes tiene en el mundo, a pesar de que mucha gente dice que los gallegos, no, es al revés, somos nosotros. Bueno, entonces, a partir de una determinada cantidad de parámetros que se fueron midiendo a partir de hace unos 15, 20 años atrás, se fueron tipificando algunos ejes temáticos de las ciudades inteligentes. Entonces, en Argentina se determinó hay un lugar en Argentina que se llama País Digital, que se creó en el 2015, y que determinó un modelo de ciudad inteligente. Yo los invito a ustedes a ingresar a País Digital, a la parte de ciudades inteligentes. Hay un muy interesante PDF donde está descrito qué es una ciudad inteligente y cómo se mide esa ciudad inteligente. Ahora vamos a ver un poco cómo se mide. Pero, como ustedes verán, después de un montón de parámetros que se fueron midiendo en el tiempo, distintos países del mundo, educación, etcétera, etcétera, se llegó a esta conclusión, a hacer un cuadro de este tema. Fíjense, los que están en el centro se llaman ejes, y son planeamiento urbano, que tiene que ver con lo que vamos a hacer en la ciudad, cómo va a crecer esa ciudad,
qué va a pasar con la ciudad misma, cómo va a crecer, si en altura, si en ancho, los espacios verdes, etc. El desarrollo humano, que tiene que ver con todo lo que está abajo. Después está el tema ambiental, como dijimos, qué vamos a hacer con la basura, qué vamos a hacer con el medio ambiente. Está el tema del gobierno electrónico o del gobierno inteligente, donde tiene que ver también con el gobierno abierto, lo que es servicios. Y después también está el tema económico de la ciudad. ¿Cuál es la competitividad de la ciudad? ¿Qué es lo que la ciudad quiere lograr como competencia para otras ciudades? Así vemos, entonces, que las dimensiones que están aquí tienen que ver con estas 5 dimensiones. Gobernanza, gobierno inteligente, sistema de atención al ciudadano. Si ustedes viven en alguna ciudad que se precie de inteligente, o por lo menos que intente mostrar un tipo de inteligencia, van a ver que ya para pedir a lo mejor algún problema de la calle, o un árbol caído, o un choque, o lo que sea, yo puedo tener una aplicación en el celular donde va y solicito esa ayuda al gobierno municipal. El gobierno municipal me responde, me debería responder en tiempo y en forma, y también debería responder en tiempo y en forma para la solución del problema, ¿no es cierto? Todo ese trámite, ese círculo virtuoso, se realiza a través de la gobernanza, de un gobierno inteligente. Luego tenemos lo que es competitividad. Si nuestra ciudad, por ejemplo, recién escuchaba de que la ciudad de Paraná está queriendo ser centro de convenciones, del turismo de reuniones. Eso es muy importante, muy bueno, porque atrae mucho turismo, atrae muchos dividendos, atrae tecnología, atrae conocimiento, y la ciudad crece. Si hay eventos deportivos, por ejemplo, como mundiales de fútbol, mundiales de hockey o mundiales de vóley, lo que sea, cada ciudad puede competir con otras ciudades. ¿Vieron cómo compiten, por ejemplo, para ser sede de Juegos Olímpicos, por ejemplo? Entonces, van compitiendo y de acuerdo a lo que van ofreciendo cada ciudad, eso ocurre normalmente. Después, en el tema de ahí dice vivienda, tema de espacio público, del planeamiento urbano, qué va a pasar con nuestras viviendas, si tenemos lugares marginales, cómo se está desarrollando, hacia qué lugar está creciendo la ciudad. Acá en Paraná, por ejemplo, hay un límite imposible de franquear, que es el río, pero bueno, la ciudad crece para cualquiera de los lados. En cambio, Córdoba, por ejemplo, es una ciudad mediterránea donde crece por todos lados. Entonces se ha convertido en la ciudad más extensa prácticamente de la Argentina y casi del mundo, le diré yo. Porque tiene una densidad de gente creciendo en los 4 costados, norte, sur, este y oeste, de una forma totalmente desordenada y a veces caótica para llevar los recursos de un lugar a otro. No solamente el tema del agua, el tema de la cloaca, sino el tema del transporte, por ejemplo. Entonces, es muy importante el planeamiento urbano de la ciudad. Conversar entre todos, ponerse de acuerdo entre desarrollistas, gobiernos, etc. En el caso de desarrollo humano, muchas veces no es potestad del gobierno municipal, pero sí a veces en el tema de seguridad y satisfacción, educación. Algunas veces, por ejemplo, Córdoba tiene una serie de colegios municipales, que son como 20 y pico, colegios municipales que están dedicados a la parte de educación. Normalmente la educación, la salud y la seguridad está radicada en el gobierno provincial, ¿no? Y hay por ahí factores de puja entre uno y otro para poder ver quién se hace cargo de cada cosa. Normalmente cuando hay un problema de
de seguridad, se le culpa o se lo llama al intendente de la zona para que le solucione el problema y el intendente no puede hacer nada porque no tiene potestad. Pero sí, por ejemplo, se puede colocar un sistema de atención de emergencias, por ejemplo. En el tema del ambiente sí, es nuestro tema, es un tema local, puramente local, y tiene que ver con el desarrollo y cuidado. Acá vamos a ver específicamente cada tema. En el tema de la infraestructura y las capacidades de gobernanza tiene mucho que ver ustedes, que son los que instalan en las ciudades chicas, en las ciudades medianas, en las ciudades grandes, las redes de fibra óptica. En algunos casos, los intendentes de esas localidades le permiten instalar la fibra a sus localidades con la condición de que les den internet a los colegios o les coloquen las cámaras o les dé un pelo libre en cada esquina para poder colocar cámaras de video, etcétera, etcétera. Eso es muy probable. Aparte de la conectividad pública, la información en tiempo real y el capital humano. Eso tiene que ver con la dimensión gobernanza y con el eje gobernanza y con la dimensión estructura y capacidades. Lo tenemos allí, ¿eh? La parte de estructura y capacidades. Si ustedes van a ver, vamos a ir desarrollando cada uno de los temas esos que ven ahí. Luego la plataforma de servicio, que tiene que ver con la administración electrónica, la plataforma digital y los trámites en línea. Por ejemplo, habilitación de negocios en línea, habilitación de edificios, bajada de cedulones para pagar el impuesto, multas, pagar a través de la internet, solicitar de alguna manera servicios para el barrio, para lo que sea, para la cloaca, para el asfalto, las veredas, lo que sea, es exactamente eso. La plataforma digital es muy importante porque tiene que ver con las aplicaciones que le damos al usuario, digamos, en este caso al ciudadano, y en algunos casos con la página web del municipio, que sea una página web amigable, que esté actualizada, que las redes sociales funcionen, que cuando una persona se queje a través de una red social, alguien la escuche, ¿no? Esa es una ciudad inteligente. Por eso es importante determinar punto por punto, porque cada una de estas, ahora van a ver, que les voy a mostrar, cómo se evalúa. Y por supuesto el gobierno abierto, ¿no? O sea, cuanto más demostremos transparencia, el ciudadano va a colaborar cada día más, separando la basura, tratando de no pararse en un semáforo antes del rojo, no cometer multas. En la medida que el gobierno municipal o local, lo que sea, demuestre transparencia y demuestre participación ciudadana, el ciudadano colabora. En la medida que no colabore, es lo que pasa con las ventanas rotas, que cuando una ventana se rompe, todo el mundo la rompe porque parecería como que no importara. Por ejemplo, en la dimensión competitividad, vemos la parte de innovación, que acá se ha visto mucho innovación, ¿no? Escuchándolos a ustedes realmente, la forma en que las empresas privadas innovan es impresionante. Cómo el ser argentino, yo porque soy empresario pyme, muy P más que M, pero toda mi vida he tratado de inventar cosas y de tratar de emprender cosas nuevas. Todos ustedes son emprendedores natos, son emprendedores. En la medida que ustedes emprendan y le den mayor potencial a la ciudad donde viven, o a la ciudad donde intervienen, mejor dicho,
esa ciudad se ve favorecida puntualmente, tanto en la parte humana, en la parte social, en la parte educativa, etcétera, etcétera. Entonces el emprendedurismo, la investigación y desarrollo y la creatividad son tres temas que hay que desarrollarlo al máximo en cada ciudad. Lo mismo ocurre con la productividad. ¿Qué pasa con el sistema de empleo? ¿Cómo es nuestra ciudad? ¿Es una ciudad que tiene empleo, que provee empleo a la gente que quiere venir? ¿Es una ciudad que tiene finanzas públicas aceitadas, que tiene plata, que tiene, como hablábamos recién con Daniel, una ciudad que tiene mucho potencial porque tiene mucho campo, porque tiene muchos impuestos y porque tiene pocos gastos? Bueno, entonces tenemos mucho dinero. Bueno, ese dinero hay que aplicarlo muy bien. Hay que ayudar a la gente emprendedora para que pueda salir adelante. Comprar terrenos para hacer casas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, comprometer a las aglomeraciones industriales a radicarse en mi ciudad. Cuanto más cantidad de gente se radique en mi ciudad, mayor cantidad de empleo voy a tener. Entonces eso es muy bueno. Lo mismo ocurre con el contexto económico y con el atractivo y la logística, como decíamos recién, del turismo de reuniones. Si nosotros tenemos un lugar como este que está radicado en el Mercosur, podríamos aprovechar que este camino, la ruta del Mercosur, podríamos aprovechar esta ciudad o la ciudad de Santa Fe o lo que sea, para poder mejorar la competitividad de la zona. Ofrecer mejores restaurantes, mejores hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, la competitividad tiene mucho que ver con todo esto, cada punto de esos, que es otro eje más. En el tema de planeamiento urbano, fíjense, ¿cómo estamos ocupando el suelo? Lo estamos ocupando de una manera desordenada, como mostrábamos el video en París, que París fue una aldea pequeña y empezó a desarrollarse como se pudo, igual que cualquiera de las ciudades de nuestro país, igual que cualquiera de las ciudades del mundo. Hay algunas ciudades, por ejemplo, Brasilia es una ciudad que se hizo nueva. Washington es una ciudad nueva, que se generó. Mendoza es una ciudad que se hizo luego de un gran terremoto que hubo allí por los principios del siglo XX. Entonces se diseñaron plazas cada 4 cuadras para que en el caso de que haya un temblor la gente pueda correr a la plaza y no pasar nada. Fíjense en la mentalidad de la gente de esa época. Entonces, planeamiento urbano. ¿Cómo planeamos la ciudad? Eso es muy importante. ¿Cuál es el espacio que tenemos libre? Acá he visto hermoso un espacio que he venido caminando desde el hotel hasta aquí. Un espacio hermoso, libre, para distracción, para pasear. Mucho verde, mucha vista al río, muy hermoso, la verdad. Felicitaciones a la ciudad de Paraná, me encantó. Igual que Rosario también, toda la costanera de Rosario. En Córdoba tenemos muy poco espacio libre en realidad. Tenemos más que todo sierras y bueno, todo lo que tenemos fuera de la ciudad. Pero en la ciudad misma tenemos solamente un solo parque, que es el Parque Sarmiento, y otro más que está muy alejado, pero tenemos muy poco espacio verde. Eso es muy importante. El espacio verde es muy bueno para toda la población. Entonces hay que ver cuál es el espacio que tenemos. El espacio libre también, cuán alto se pueden hacer los edificios, por ejemplo, si es una zona sísmica, si es una zona que se puede hacer en lugar de edificios altos, casas más bajas. Lo mismo ocurre con el tema de la movilidad. El tema de la movilidad es un tema crucial que está mal prácticamente en todos los países del mundo. El tema de la movilidad es un tema recurrente y problemático en todos los lugares. Ir de un lugar a otro en una ciudad, lo peor que hay es movilizarse en auto, lo peor. Porque el auto ocupa un espacio muy grande con una sola persona. Entonces lo mejor que hay es el transporte público. Pero el transporte público
es un transporte deficitario toda la vida. Siempre es un transporte deficitario que hay que bancarlo entre todos, ¿no? Las famosas, ¿cómo se llaman? Aportes que hace el Tesoro Nacional para eso. Lo que es ITS, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, para lo que es transporte público, el transporte multimodal también, y el Sistema Integral de Movilidad. Y por supuesto lo que es transporte privado, transporte público y infraestructura fija. La infraestructura fija se denomina a lo que son las calles, los puentes, los viaductos, las vías de ferrocarril, los cablecarriles. Son toda infraestructura que está radicada en la ciudad y que a veces está desperdiciada. Por ejemplo, aquí cuando venía de Córdoba vi que pasé, cuando iba a Sastre, a la ciudad de Sastre, 3 vías, que son vías que se deben usar una vez a la semana y que nosotros normalmente no la usamos. Entonces, esas vías que se dejaron de utilizar en los años 2000, 90, por ahí, cuando Menem las cerró a todas, se deberían poder volver a generar para poder movilizar más el tema de transporte de cargas y de pasajeros. ¿Venimos bien? No se están aburriendo, ¿no? ¿No? ¿Están aburridos? Bien, digan que no. Bueno, con respecto al ambiente, sabemos que el tema de la calidad ambiental es un tema muy importante. ¿Cuál es la pureza del aire? No sé si alguien habrá medido en esta ciudad cuál es la pureza del aire de la ciudad, pero me parece que debe ser muy bueno. Los recursos hídricos, bueno, de acá está a la vista. ¿Qué tenemos en el suelo y en el subsuelo? ¿Y cuál es el nivel de ruido que tenemos en la ciudad? Lo mismo ocurre con la gestión de recursos. ¿Qué pasa con los residuos, el agua y la energía? ¿De dónde la sacamos? Y también con lo que es ecología urbana, que son los espacios verdes, desastres naturales y edificación sustentable. Cuando hablamos de edificación sustentable, hablamos de casas inteligentes, edificios inteligentes, edificios construidos con material atérmico, con el mejor material posible para no desperdiciar energía para refrigeración y calentamiento, y por supuesto alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son 17, que ahí lo tienen, ustedes lo deben conocer a todos. Si no lo conocen, les comento que en el año 2015 quedaron de acuerdo 197 países, que son todos los países del mundo, prácticamente, excepto Corea del Norte, me parece, y algún otro más, donde se comprometieron a reducir y a mejorar todos estos objetivos para el año 2030. Creo que no llegamos ni a palo porque, bueno, de alguna manera la pandemia también ocasionó un retraso y este tema de por ejemplo, de la acción por el clima y la vida submarina, ustedes habrán visto algunos videos de lo peligroso que es el plástico. No sé si han visto, pero el plástico que nosotros usamos como si fuera papel, digamos, como si fuera un elemento reciclable, cosa que si lo tiramos no es reciclable, los microplásticos llegan al mar y se posicionan a unos 300 metros de profundidad en la costa, y eso es lo que comen los peces. Después nosotros comemos los peces que comen el plástico, entonces ergo comemos plástico nuevamente. Y eso está ocurriendo en muchos de los países del mundo donde consumen mucha cantidad donde hay mucha gente, por ejemplo China, y donde se consume muchísima cantidad de frutos de mar. España, por ejemplo, Italia, China, mismo Chile, pero debido a la gran cantidad de personas, China nos lleva a la delantera, y la India también. Entonces, como decíamos, cada eje de esta pirámide, le voy a cambiar aquí,
Fíjense, acá les he hecho un Excel donde nosotros evaluamos cada ciudad. Evaluamos cada ciudad en los 5 ejes, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a un eje cualquiera, por ejemplo el ambiente, ahí tenemos todos los registros de cada cosa. Por ejemplo, ahí tenemos proporción de energías renovables. ¿Qué cantidad de energías renovables tiene la ciudad? ¿0%? ¿La ciudad genera, hay paneles solares, por ejemplo, que genere la gente? ¿En qué proporción? ¿0%? Entonces ahí ponemos, al lado ponemos 0%. Incentivos a la producción de energías limpias, es decir, ¿cuál es el incentivo de producción de energías limpias? Le bajo el nivel de impuestos si colocas paneles solares. Te bajo el nivel de impuestos, te compro la energía. ¿Hay algún incentivo? ¿Qué porcentaje de gente? Entonces, en esta columna ponemos todos los porcentajes que encontramos en cualquier ciudad. Esto lo pueden hacer ustedes también en cualquiera de las ciudades que ustedes viven, ¿no es cierto? O en la ciudad que quieran. Entonces, acá están los ejes. Vamos para arriba. Ahí está. Calidad ambiental, ahí está el agua. ¿Cuál es la calidad de la fuente natural? ¿Tenemos 100% de calidad en la fuente natural o no? ¿Cómo es el agua de nuestra ciudad? ¿Es un agua salada? ¿Es un agua sucia? ¿Es un agua limpia? ¿Es un agua purificada? Le ponemos el porcentaje, 90%, 30%, 20%. Entonces se hace una evaluación inicial de la ciudad. Eso es lo que te decía Dani recién, que esto es importante para poder saber en qué nivel tenemos nuestra ciudad. Para saber luego qué hay que hacer en cada cosa en particular, en cada caso en particular. Bueno, así con todo, la competitividad, el planeamiento urbano, hay infinita cantidad de valores que podemos colocar aquí y bueno, cada una de esas acciones se necesita un programa de acción para cada una de esas cosas. A eso estamos, a eso nos referimos cuando decimos que estamos formando técnicos superiores en ciudades inteligentes, estamos formando para que puedan solucionar cualquiera de estos problemas que tenemos aquí. Cuando decimos que estamos dando una diplomatura en Smart City, estamos diciendo que estamos formando gente que puede llegar a proponer soluciones a cada uno de estos problemas. Eso es. Volviendo al tema que nos convoca aquí. Entonces, ven ahí, por ejemplo, es como si fuera un dibujo de nosotros con un círculo y unos porcentajes, hacemos unos dibujos medio raros y que nos da cómo está cada ciudad en cada parte en particular. Y ahí vemos que hay diferentes cosas. Por ejemplo, en una Smart City tenemos la gestión y eficiencia de las emergencias, que está dentro de los parámetros que le había nombrado. Por ejemplo, el tema del 911, ¿no? Si ustedes recuerdan alguna película del 911, van a saber que es un sistema totalmente perfecto donde la persona llama, hay un profesional que lo atiende y que le dice cuál es su emergencia y deriva automáticamente hacia un agente determinado de cada tema en particular. Si es una emergencia médica, si es una emergencia policial o si es una emergencia de bomberos o de defensa civil. Pero totalmente registrable, totalmente transparente y absolutamente inteligente. De esa manera podemos lograr lo que se llaman los centros de control, que son estos centros de control que ustedes por supuesto lo conocen, lo deben haber visto en distintas ciudades. Ustedes ven ahí 3 pantallas por cada computadora, donde en una pantalla están los móviles policiales, los móviles de la ambulancia, policía, bomberos,
dónde están en cada uno, y las cámaras que están registrándose en aquella imagen. Y ahí podemos ver todas estas cosas. Infraestructura de comunicaciones, sistemas de hardware y software que están aquí, centros de los IoT o Internet de las Cosas. Saben que la ciudad inteligente tiene sensores en casi toda la ciudad, donde se registran inundaciones, se registran niveles de iluminación, sistemas de transporte, semáforos, sistemas de llenado de tanques de agua. Por ejemplo, hay ciudades donde depende de que el agua que está en un lago suba hacia una determinada montaña para poder abastecer. Tal es el caso, por ejemplo, del Calafate. El Calafate se alimenta desde el lago argentino, lo sube hasta una determinada altura de montaña y la purifica. Entonces, ese nivel de agua que está allá arriba tiene que estar registrable en un sistema de control como el que estamos viendo en este momento. Sistema de seguridad, todas las cámaras de la ciudad están radicadas aquí. Y este centro no debería estar escondido. Siempre le digo lo mismo a los intendentes. Usted tiene un monitor acá en su oficina, pero no lo ve nadie. Entonces el pueblo no sabe qué está pasando, si lo están cuidando, si lo están revisando, si el intendente está preocupado por la seguridad del pueblo. Entonces esto debería ser un lugar público, un lugar como si fuera una torre de control, digamos, que esté en el lugar más visible posible de la ciudad, donde la gente sepa que hay un sistema de control de la ciudad que está siendo utilizado perfectamente. Lo mismo ocurre con los sistemas de atención de emergencia que le decía el 911. El 911 no es un número simplemente, sino es un sistema de software y de hardware muy sofisticado que en Estados Unidos funciona muy bien, en los países del primer mundo funciona muy bien. Usted esté donde esté en Estados Unidos, tenga la compañía que tenga si es visitante o si es lo que sea, usted llama al 911 y lo atiende el más próximo que esté radicado en el lugar donde usted se encuentra. Sistema de transporte y tránsito también podemos ver, todo lo que sea trenes, buses, dónde están los buses, dónde están los taxis, los remises, si hay alguna emergencia en alguno de esos autos de pasajeros, vehículos de pasajeros. Por ejemplo, en el caso de que hay un asaltante en un bus, en cualquier ciudad, aquí se ve perfectamente a través de una cámara dentro del bus. Y también, por ejemplo, si un taxista es asaltado en un determinado momento, se puede tener un botón de pánico para poder mandar una policía pronto a su ayuda, etcétera, etcétera. Y bueno, esto tiene que ver con esto solamente, ¿no? Que el ciudadano, como todos ustedes y todos nosotros, y todos seamos ciudadanos inteligentes. ¿Qué significa eso? Que le exijamos a nuestros gobiernos que creen ciudades inteligentes, que ayuden a las personas como nosotros, que somos los técnicos, a que sus ciudades se conviertan en inteligentes. Bueno, y nada más, muchísimas gracias por su atención. Si estoy ansioso por alguna pregunta, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Bueno, he cumplido el horario exactamente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, eso me olvidé de decirles. La ciudad de Buenos Aires está considerada la ciudad más inteligente de América Latina. La ciudad de Buenos Aires. Por varias razones. Primero porque es una ciudad acotada, una ciudad, digamos, encerrada en un círculo que no puede crecer más que eso. Aparte tiene un sistema 911 muy eficiente. Aparte tiene recogimiento de basura diferenciada. Tiene limpieza de calles, tiene muchas cosas comparables a otras ciudades de Latinoamérica que no tienen. Antes era Santiago de Chile era el número 1,
luego Montevideo y Río de Janeiro. Exactamente. Se vincula con todas las verticales esas. Córdoba todavía no. Córdoba está comenzando a hacer cosas inteligentes de a poco. Una de las cosas más inteligentes que hizo Córdoba hace poco fue la Cumbre Mundial de Economía Circular, que, como ustedes saben, la economía circular es reutilizar, reusar, reciclar, ¿no? Todo lo que se pueda. Muy interesante también estuvo el intendente de Rosario, el intendente de Mendoza, y ¿qué más estuvo? Bueno, y en alguna de esas ciudades, Bahía Blanca también, por ejemplo, la ciudad de Paraná no me suena como que haya estado, pero posiblemente sí. Pero bueno, Argentina, la ciudad más importante es Buenos Aires seguramente, por ser una ciudad inteligente. Por lo menos está considerada. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ingeniero Saloña. Si hay alguna otra consulta, tenemos el micrófono habilitado. Si no, volvemos a agradecerle y lo despedimos con un aplauso como se merece el ingeniero Saloña por esta disertación. Encuentro Regional de Telecomunicaciones. A las 16:30, en este mismo salón, está comenzando Mitos y Realidades de la Ciberseguridad en Postpandemia. Esto estará a cargo del ingeniero
estamos visitando el stand de BCD y Emiliano nos va a contar cuáles son las principales novedades de la compañía aquí en Encuentros Regionales. Bueno, gracias primero por esto. Bueno, fundamentalmente lo que venimos a mostrar es toda la línea de equipos de acceso que tenemos de Radisys y de Calix, que son dos de nuestros partners para ese tipo de tecnologías, además de todas nuestras soluciones de redes FTTH, en lo que es pasivos, cables, cajas, terminadores y nuestras plataformas ópticas de amplificación que tenemos nuevas ahí en Dynamics y que estamos empujando al mercado con muy buenos resultados últimamente, además de nuestro nuevo software para aprovisionamiento de redes FTTH que estamos empezando a rodar con los clientes ahora en sus redes, digamos, como primeras experiencias. Así que bueno, estamos muy contentos de estar acá después de este tiempo de híbridos entre presenciales y remotos y de que no pudimos estar. Así que bueno, es muy bueno para nosotros volver a esta exposición que siempre fue traccionadora de mucha gente y podemos presentar todas nuestras soluciones y mostrar lo que hacemos, sobre todo, que siempre estuvo atado a estas tecnologías y a este mercado, ¿no? Contanos un poquito cómo están manejando el tema de el soporte y la capacitación, porque me parece que son dos áreas que son claves en el desarrollo de la compañía. Bien, bueno, es clave la pregunta, digamos, BCD siempre tuvo un soporte bien destacado, premiado por sus partners, y además las capacitaciones las hemos hecho siempre en nuestro salón de capacitación. Ahora, post pandemia, con lo que hemos aprendido de las teleconferencias y demás, estamos haciendo algunas cosas con esa modalidad, pero no descartamos volver a hacerlo presencial para estar más cerca de los clientes, ¿no? Y es clave que siempre lo sigamos haciendo año a año y con cada nuevo lanzamiento y con las nuevas tecnologías para mantener a todo el mundo actualizado. Bien, ¿qué valoración haces respecto de cómo se están desarrollando las operaciones en el país? Un momento crítico, pero ¿cómo les está yendo? Bueno, en general esta fue una industria que con la pandemia y actualmente sigue creciendo porque estuvo muy traccionada por el teletrabajo, por la falta de presencialidad, digamos, de la gente en las oficinas, en las escuelas y demás, así que fue una industria que creció muchísimo, tuvo muy alta demanda, hubo que cubrir todas las capacidades que tuvieron que actualizarse y bueno, en ese aspecto se fue desarrollando bien. Ahora, en este momento, con el contexto y la situación actual y las importaciones y otras cuestiones más, aún así se sigue avanzando, se sigue creciendo, pero ya a un ritmo más controlado, digamos. Así que bueno, esperamos que con la renovación de los cupos de importaciones y con un poco de mejoras, digamos, en las condiciones, podamos recuperar y seguir creciendo, digamos, al ritmo que lo hicimos el año pasado. Bien, por último, ¿qué implica para la compañía ser sponsor de plata en este evento que marca una presencia importante para ustedes? Bueno, es un orgullo, es un placer siempre estar acá, implica darle visibilidad a los productos, a lo que hace la compañía, a los servicios que prestamos y sobre todo por estar con amigos que siempre nos vemos acá y en otros eventos también y ponernos al día y hablar de tecnología y de los proyectos nuevos que vamos a tener. Perfecto, Emiliano, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, los convoco para hoy, 16:30, a la charla de redes abiertas e interoperables con XPON. Vamos a hablar de estas nuevas tecnologías y cómo van a ser interoperables y abiertas, así que 16:30 los espero.